Probablemente ya te hayan infectado tu computadora con un virus, ya sea el virus de acceso directo que corrompe tus documentos o un virus que afecta a tu sistema operativo. Pero ninguno de ellos se compara con Stuxnet, el primer virus realmente sofisticado del mundo. Generalmente, un virus informático común está escrito en un lenguaje de programación, como máximo 2. Pero el Stuxnet era diferente. Fue escrito en C, C++, Assembly, FBD, IL, LD, ST, entre varios otros lenguajes de programación orientados a objetos. Además, el Stuxnet tiene 20 veces el tamaño de código de un virus común. El Stuxnet tampoco tiene ningún error en todo su código, algo muy raro en los virus. Y tenía un certificado digital, lo que garantizaba su autenticidad y le permitía acceder a sistemas críticos durante su ataque, sin levantar sospechas. También tenía 4 vulnerabilidades de día cero en su código, que son vulnerabilidades aún desconocidas en sistemas de computadora como Windows. Y además tenía una fecha límite de operación, es decir, una fecha en la que dejaría de funcionar por sí solo, algo aún más raro en los virus. Stuxnet, ¿qué clase de virus sofisticado es ese y por qué era tan temido? Esta historia comienza durante la administración de Nixon, cuando Estados Unidos decidió regalarle un reactor nuclear a Irán, con fines pacíficos. En esa época, Muhammad Pahlavi era el líder de Irán y era considerado un aliado de Estados Unidos. En ese entonces, Estados Unidos apoyaba la idea de la unión entre Pakistán, que ya estaba bastante avanzado en tecnología nuclear, e Irán, que aún no tenía ningún conocimiento en tecnología nuclear, para que juntos construyeran una planta nuclear en Irán, y así Irán, a partir de ese sistema, diera los primeros pasos en tecnología nuclear con fines pacíficos. Pero lo que pasó desapercibido para los estadounidenses fue el traspaso clandestino de esquemas para el proyecto de armas nucleares, así como de equipo. En 2003 los iraníes empezaron a temer que Estados Unidos invadiera su país y aceptaron poner una pausa en su programa nuclear. Pero en 2006 los iraníes se dieron cuenta de que Estados Unidos ya no representaba ninguna amenaza para su programa de enriquecimiento de uranio y decidieron retomarlo. Entonces fue cuando Israel unió esfuerzos con Estados Unidos para intentar juntos impedir el avance del programa nuclear iraní. En ese momento, el programa de enriquecimiento de uranio para la creación de bombas atómicas de Irán avanzaba a pasos agigantados. En un día común de trabajo, los ingenieros y técnicos de la instalación notaron que algo no estaba bien. Las computadoras se estaban apagando y reiniciando constantemente, y las centrífugas que realizan el proceso de enriquecimiento de uranio estaban girando a velocidades altísimas, haciendo el mismo ruido que el motor de un avión. Entonces, los técnicos intentaban frenéticamente detener el proceso, pero parecía que nada funcionaba. Ni siquiera los varios sistemas automáticos de seguridad podían detener las centrífugas. Entonces, una serie de explosiones de centrífugas empezaron a ocurrir en la unidad de enriquecimiento de combustible de Irán, esparciendo gas de uranio por toda la instalación de enriquecimiento y dejando a los técnicos confundidos y sin saber qué estaba pasando, lo que llevó a que varios científicos e ingenieros fueran despedidos. Después de enfrentar varias explosiones, el equipo de soporte técnico decidió contactar a Sergei Ulasen, quien en ese momento trabajaba en una pequeña empresa de seguridad en Bielorrusia, para ayudar a entender qué estaba pasando con las computadoras de la instalación. Después de la llamada y tras realizar algunos análisis, Sergei notó que solo podía tratarse de un virus diferente a todo lo que él había visto antes, y decidió compartir su descubrimiento con otros especialistas en seguridad, incluyendo a Evgeny Kaspersky, fundador de la empresa rusa Kaspersky Lab, que desarrolla el famoso antivirus Kaspersky, que junto con su equipo decidió analizar el virus más detalladamente, haciendo lo que ellos llaman un análisis profundo, y esto se realizó en el laboratorio de virus de la empresa. La muestra del virus también fue compartida con Eric Sheehan y Liam Omurchu, analistas de la empresa de seguridad Symantec. Pronto se dieron cuenta de que el código era demasiado sofisticado para haber sido escrito por un grupo común de hackers, y que a un grupo común de 10 hackers les tomaría de 2 a 3 años crearlo. Entonces quedó claro para el equipo que algún país estaba detrás de todo esto. El virus recibió el nombre de Stuxnet, proveniente de 2 palabras que encontraron en el código y que, unidas, formaban el infame nombre Stuxnet. Al analizar el virus, el equipo notó que el código era bastante denso y tenía 20 veces el tamaño estándar de un virus común. No tenía ningún error y cada parte del código del virus tenía el propósito de llevar a cabo un ataque. Además, Stuxnet solo atacaba sistemas vulnerables, Windows,
y tenía 4 vulnerabilidades de día cero en su código. Zero Day es el nombre que se le da a una vulnerabilidad en un sistema informático como Windows. Esa vulnerabilidad es desconocida por el desarrollador del software, y mientras tanto los hackers pueden explotarla para invadir y robar datos de los usuarios. Y dentro del código de Stuxnet había 4 de esas vulnerabilidades aún desconocidas y listas para ser explotadas. También tenía un certificado digital, que es un archivo electrónico que garantiza la autenticidad de un software o servicio en línea, y es lo mismo que vemos en sitios confiables. O sea, durante el ataque de Stuxnet era visto como un software seguro, lo que le permitía permanecer indetectado durante todo el ataque. Además, parte del código estaba escrito en un lenguaje de programación extraño. Después de algunas investigaciones, el equipo descubrió que era un lenguaje de controladores lógicos programables, o PLC, pero no eran unos PLC cualquiera, eran PLCs de Siemens. El controlador lógico programable es una computadora específica que desempeña funciones de control y monitoreo de equipos industriales como motores, válvulas, bombas, actuadores, entre otros. O sea, es la computadora que dicta cómo deben funcionar las cosas en una planta de energía, una fábrica de autos o una plataforma de gas. Y esos eran exactamente los dispositivos que Stuxnet estaba diseñado para atacar. También había en el código unos números que hasta ese momento el equipo de analistas no sabía qué eran. Al otro lado del mundo, en Irán, el país objetivo de Stuxnet, las cosas seguían mal, con las centrífugas explotando constantemente. Una centrífuga es un dispositivo que separa el uranio 235 del 238. Cuando el uranio se extrae del suelo, contiene 2 tipos, el uranio 235 y el 238, también llamados isótopos. Para la construcción de una bomba atómica o para que una planta nuclear funcione, se necesitan algunos kilos del 235, pero el uranio extraído del suelo está compuesto en un 99% por el 238. Entonces, es necesario algún proceso para separar el 235 del 238. Ese proceso se llama enriquecimiento de uranio y se realiza mediante una centrífuga. Hace esta separación mediante el giro del rotor, que gira a unas 63.000 revoluciones por minuto, aproximadamente 300 metros por segundo, lo mismo que la velocidad del sonido, creando una fuerza más de 1000 veces superior a la fuerza de la gravedad. Y como el isótopo 238 es ligeramente más pesado que el 235, tiende a acumularse en las paredes de la centrífuga, dejando el isótopo 235 más hacia el centro. Pero como se necesitan varios kilos para fabricar un arma nuclear, el proceso se repite a lo largo de varias centrífugas conectadas en serie. Y era exactamente ese proceso el que atacaba Stuxnet. En cuanto un técnico conectaba una memoria USB infectada con Stuxnet para realizar alguna actualización en las computadoras de la instalación, Stuxnet se infiltraba en los sistemas. Una vez dentro de la instalación, Stuxnet se quedaba durante 13 días solo observando y grabando todas las actividades y parámetros de operación normales, sin realizar ningún ataque. Entonces, después de los 13 días de observación, Stuxnet realizaba el ataque, aumentando la velocidad de los rotores a 1400 hercios, cerca de 80.000 revoluciones por minuto, haciendo que la centrífuga vibrara descontroladamente y entrara en frecuencia de resonancia. Mientras tanto, Stuxnet enviaba a las computadoras de control los datos que había grabado durante los 13 días en que solo estuvo observando, haciendo que las computadoras creyeran que todo estaba funcionando muy bien. Y mientras tanto, los técnicos intentaban frenéticamente apagar las centrífugas debido al enorme ruido que hacían, y Stuxnet interceptaba ese comando de apagado y mantenía las centrífugas girando cada vez más rápido, hasta que se destruyeran por completo. Stuxnet también tenía una fecha límite, una fecha en la que dejaría de operar por sí mismo. Y esa fecha era el 11 de enero de 2009, pocos días antes de la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, el entonces presidente Barack Obama. ¿Está preparado para prestar juramento, senador? Sí, lo estoy. La teoría detrás de esto es que sería necesario detener el ataque una vez que el nuevo presidente y el nuevo gobierno asumieran el control, y se necesitarían nuevas aprobaciones. El Stuxnet fue desarrollado contando con la participación de cerca de 5 agencias de inteligencia. Son las siguientes: la CIA, la NSA y el Cibercomando Militar, todas pertenecientes a los Estados Unidos. En Gran Bretaña, el Government Communications, o GC, también participó, pero la agencia principal en este desarrollo fue la Unidad 8200, perteneciente a Israel. Cuando el Stuxnet salió a la luz, todos se negaban a comentar sobre su existencia.
No quiero entrar en detalles. Sí, o sea, mi respuesta es porque es clasificado. No lo voy a reconocer. No quiero entrar en detalles. Mi respuesta es porque es clasificada. No voy a hacerlo sabiamente. Knowingly offer up. Ofrecer algo que considero clasificado. Primero, no voy a comentar sobre los detalles de los elementos que deberían ser clasificados. Items. Al final de cuentas, más de 1000 centrífugas fueron destruidas por Stuxnet. Y esa fue la historia del primer supervirus realmente sofisticado del mundo.